Somos miembros los unos de los otros para sentir que el amor de Dios está en nosotros y que necesitamos estar en comunión con nuestros hermanos para sentirnos como una familia. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está con nosotros, que está en nosotros, que quiere bendecirnos y que quiere guiarnos a hacer las cosas bien. Señor, en esta hora ponemos esta oportunidad de compartir tu palabra en tus manos. Que no sea el hombre simplemente el que hable, sino tu palabra, que es viva y eficaz, llegue a lo profundo del corazón y a la mente de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Sí, hablamos de los dones que se denominan, hay 3 dones que están enumerados en la primera carta de Corintios, capítulo 12, y se han denominado dones de revelación. Son dones muy importantes y que Dios especialmente hace que sean usados por los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes que están en posición de ayudar a personas en número, se requiere que ellos lo hagan con sabiduría, pero no sabiduría humana, con la capacidad de discernir lo que está pasando en esas personas para entregar entonces el conocimiento que a través de la Escritura estos líderes han aprendido, para poder ayudar a lo que dice la Escritura, a edificar la iglesia. Edificar significa que somos, recuerden, piedras vivas, y que como piedras vivas nosotros estamos creciendo. Esto es un templo vivo del Espíritu Santo, de tal manera que nosotros no somos piedras que tienen la singularidad de quedarse estáticas, quietas y no cambiar. No, nosotros crecemos. La iglesia crece, somos piedras vivas. Bueno, nos quedó faltando entonces algo bien interesante que todos debemos tener. Nosotros somos seres humanos. El Señor creó la raza humana y nosotros somos parte de eso. Como seres humanos, nosotros tenemos una dimensión humana, un hacer cosas, movernos en lo que se llama la dimensión humana, de lo humano. Por eso nosotros entendemos que hay conocimiento humano, que hay sabiduría humana. Están los profes, están las personas que nos ilustran en los colegios, que nos ilustran en las universidades. Esas personas tienen conocimiento humano, sabiduría humana. Pero dentro nosotros no reclamamos esa sabiduría, sino la sabiduría de lo alto, para que podamos caminar en las cosas de Dios, porque hay una dimensión espiritual. Siendo humanos, estamos en una dimensión espiritual. Mirábamos entonces que la sabiduría implica saber cómo actuar. Pero para saber cómo actuar tenemos que mirar primero qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuál es el problema, cuál es la situación a resolver. Cuando tenemos ese conocimiento, viene la palabra de sabiduría para saber cómo actuar. Pero estos dones de revelación se complementan con el conocido discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, discernir. Es tener distintas vías y escoger alguna. Es poder, las personas que en algún momento han construido, echado paredes, en algún momento se ha conseguido arena y se ha conseguido cemento, y a veces se consigue arena que tiene piedras y que tiene ciertas cosas que la componen y que no se requieren para cuando vayamos a echar el pañete en la pared. Entonces se usa un elemento que se llama una criba o que se llama un cernidor.
para colar la arena. ¿Sí? Las señoras de pronto no han colado arena, pero han hecho café y han colado el café, ¿cierto? De pronto han preparado jugos que después de molerlos en la licuadora se pasan también para colarlos. Y ahí viene la expresión discernir. Es como pasar el colador para separar lo que no queremos de lo que sí queremos. Es fácil entender ese pedacito, ¿cierto? Pero es en el mundo espiritual donde vamos a utilizar esa criba, ese cernidor, de tal manera que nosotros podamos entender, identificar dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Eso no es tan fácil. Eso no es sencillo. Poder discernir no es fácil. Pero si lo hacemos en la mente humana, con la capacidad humana, es mucho más complicado. Estoy hablando de la iglesia. Para nosotros se vuelve muy difícil si usamos solamente la mente humana. Pero es que el Espíritu Santo fue puesto para nosotros a ayudarnos a discernir bien, para que no se nos metan los colados, ¿sí? Para que no escojamos lo indebido, para que no escojamos lo que no nos conviene frente a las circunstancias, frente a las situaciones. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo como nuestro soporte, como nuestra ayuda, como nuestra guía. Lo que pasa es que tenemos problemas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban un Mesías, pero no lo conocían. Algunos podrían imaginárselo, algunos lo trataban de dibujar, lo trataban como de expresar en cuál iban a ser las características y los comportamientos de ese Mesías, pero no lo veían. Físicamente no sabían cómo era, pero hablaban de él y lo esperaban que viniera. Cuando vino y nació en Belén, un niñito que empezó a ser perseguido, que empezó a tener dificultades, que posteriormente creció y lo encontramos en Nazaret, viviendo con sus padres, haciendo oficios de carpintería, y era uno más allá en Nazaret, que era un pueblito, ni siquiera era la capital. Entonces era un señor hijo del carpintero. Así se conocía ese personaje. Y cuando empezó su vida pública, empezó a llamar a las personas con las buenas nuevas de la salvación, y empezó a llamar discípulos, y vinieron, y les llamó la atención lo que hablaba Jesús. Tenía como autoridad, hablaba distinto a los comunes y corrientes, sí tenía algo particular, pero eso no hacía que dejara de ser el hijo del carpintero y el pobre señor que vivía en Nazaret. Todos lo conocían. Era un señor común y corriente. Cuando llega el momento de compartir enseñanzas, los discípulos tienen problemas de entenderlo. Recuerdan que él les predicaba, les enseñaba, les hablaba en parábolas, y ellos tampoco entendían, como nosotros. Tenían los mismos problemas. Tenía que llamarlos y decirles: ve, eso de la siembra, el sembrador, la semilla y los caminos es así, 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 así. Y les explicaba, ¿sí? Porque los que tenían oídos, a pesar de tener oídos, no entendían, no oían, porque no estaban sintonizados con el espíritu del que les estaba enseñando. No lo podían entender, ni asimilar, ni aceptar como el Mesías, sino como el Señor que salió de Nazaret. Y ese problema llevó a que Jesús fuera rechazado.
aquellos que tenían el conocimiento humanamente hablando, a pesar de que lo que esgrimían eran argumentos religiosos muy válidos para ellos, esos dueños de la ley de Moisés tampoco lo aceptaron, porque no encajaba en lo que ellos creían que debía ser. De tal manera que ya sabemos dónde termina ese personaje de Nazaret. ¿Termina en Jerusalén? Sí, pero termina en el Calvario. Termina rechazado, termina muerto. Y muerto Jesús, ya nos quitamos de encima ese problemita de uno que se creía más que el resto. La gente no lo entendió. Estuvieron con él estuvo entre ellos, no lo aceptaron, no lo comprendieron, lo rechazaron, les pareció uno más, tan silvestre como el resto. Y él resucita y ahí es reconocido, y ahí los discípulos empiezan a tener claridad de todo lo que él les había anunciado, de todo lo que les había dicho, de que él iba a resucitar, de que él era el Hijo de Dios, de todo. Ahí sí empezaron a entenderlo, ese grupito que había andado con él, que había ido para arriba y para abajo en la barca y en los montes con él, pero no lo comprendían. Ahí empezaron a entender cuál era la razón de haber estado ellos con Jesús y Jesús con ellos, en medio de ellos, acompañándolos a ellos. Mire que ahora sí sintieron de que estaban untados, ¿sí? ¿Con quién se habían estado juntando? Con el propio Hijo de Dios. Y entonces, cuando Él se va, nos deja el Espíritu Santo. Y hoy tenemos algo parecido a lo que padecieron estas personas con Jesús ahí, en persona. Hoy tenemos el Espíritu Santo y muchos de nosotros creemos que eso es por allá una fuerza, es un ser, una energía, que eso de pronto es con los líderes, de pronto es con los pastores, que eso no me toca mucho a mí. Estamos de pronto asimilando lo que estas personas vivieron y lo estamos nosotros repitiendo. El Señor dejó el Espíritu Santo para que esté en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pero es para que lo reconozcamos, para que lo aceptemos, para que le creamos lo que Él está diciéndonos aquí a nuestro espíritu. Y Él está puesto es para guiarnos, no es para perjudicarnos, es para ayudarnos a tomar bien las decisiones, a tomar por los caminos que debe ser. En el ámbito de la iglesia, el discernimiento de espíritus tiene que ver con poder entender que hay naturaleza humana, situaciones típicamente humanas, comportamientos humanos, que estamos entre humanos con decires, con comportamientos, con hábitos humanos. Pero también hay un ser que es el príncipe de este mundo, que gobierna mentes, que gobierna actuaciones, que gobierna personas, que gobierna a través de principados y de potestades, gobierna regiones enteras. Ese es el maligno, Satanás, Lucifer, el diablo, como ustedes quieran denominarlo, pero él tiene un trabajo que está haciéndolo a todo momento. Él está ahí haciendo su tarea. Está el hombre y está el enemigo, pero está también la dimensión de lo santo, de lo alto, de lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender que las situaciones podemos
entender de dónde vienen. Si son simplemente acciones humanas, o es el enemigo el que está actuando ahí, o es Dios el que está haciendo la obra. En una situación, ¿qué nos puede ayudar a eso? Está el Espíritu Santo para eso, para ayudarnos a entender si eso es del hombre, si eso viene de Dios, o si es el enemigo que se disfraza. Ustedes han leído que él se disfraza como ángel de luz y hace cosas como si fueran de Dios. Y si nosotros no estamos sintonizados con el Espíritu Santo, nos dejamos engañar. Por eso nos advierte la Escritura que nos cuidemos de dejarnos engañar, porque siempre habrá engañadores. Y en los postreros tiempos, que son estos, habrá falsos maestros y habrá falsos cristos y habrá mucha falsedad que nosotros podemos ser engañados. Dice, pueden ser engañados hasta los mismos escogidos de Dios. Pero Él dejó el Espíritu, el don que se lo entrega a la iglesia, que es el discernimiento de espíritus. Amén. Para no ser engañados. ¿Sí? No significa que como ya somos cristianos, ya de aquí para adelante estamos en la burbuja y con nosotros no pasa nada. No, está el peligro ahí, está la posibilidad ahí, pero también ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos a salir avantes en esa situación. El siervo de Dios, nosotros que somos los siervos de Dios, todos estamos para servirle al Señor. Servir al Señor significa servirle a los demás. Esa es la mejor forma de entender qué es servirle a Dios. No es que somos privilegiados de Dios, no. Él nos ha dado la oportunidad de servirle a otros. Y otros nos ayudan a nosotros. Esa es la posición de los miembros en el cuerpo de Cristo. Entonces, para poder entender si alguien habla de suyo propio, de su propia naturaleza humana y nada más, o que está hablando inspirado por el Espíritu Santo, o que de pronto está... Recuerden ustedes que Jesús tuvo que parar en seco a Pedro, el hombre que era uno de los principales discípulos del Señor y que una vez salió con algo que le... Uy, Pedro, bendito, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Porque él concluyó que él era el Hijo de Dios. Dijo, Pedro, la sacaste del estadio. Pero después hubo otra oportunidad donde le dijo, Pedro, quieto ahí. Está siendo usado por Satanás para decirme que no vaya a la cruz, que no haga la tarea que me toca hacer. Quieto y callado ahí. El mismo Pedro que había salido con una lucidez, también se dejó utilizar para tratar de decirle a Jesús que no fuera a hacer la tarea que tenía que hacer, de ir a la cruz. Entonces, nosotros estamos en esa posibilidad de ser atacados por el enemigo y en algún momento dado, nosotros, alguien que estamos escuchando, de pronto no está hablando directamente del Señor, ni de su propia carne, sino que el espíritu demoníaco lo está utilizando. Ahí vienen los consejos, las personas que se dejan utilizar para dar consejos. Y hay quienes aconsejan bien, hay quienes aconsejan en la pura carne, en conocimiento, pero hay quienes son usados por el diablo para impulsar a los que reciben el consejo para hacer lo que no deben hacer. Vamos a entender que el discernimiento de espíritus no es juzgar a la gente. Para eso no se utiliza el discernimiento. Ah, claro. El pobre Job terminó en la quinta paila,
por los amigos. ¿Qué hicieron con Job? Lo juzgaron y lo juzgaron y lo rejuzgaron. Es que usted está así porque usted es esto, más esto. Y por si acaso lo que le faltaba era esto. Juzgar y juzgar y juzgar. Y eran 3 amigos y le dieron un palo al pobre hasta que él solo invocó que Dios, si no me sacas tú de esta. Y Dios lo sacó adelante. Pero nosotros, cuando el Señor nos muestra algo de una persona, jamás será para que nosotros entremos a juzgarla. Amén. A publicar lo que está pasando con esa persona. Amén. ¿Cómo les parece que el Señor me mostró que fulano de tal está? Ajá. Eso no es lo que Dios quiere hacer con nosotros para utilizar el discernimiento de espíritus. Otra situación es que nosotros creamos que el comportamiento de una persona está relacionada con la psiquis. Y como es un problema psicológico, nosotros nos convertimos en consejeros psicológicos. Y entonces siéntese ahí en la poltrona. Y nos sentimos los psicólogos de la persona. Y empezamos a dar consejos psicológicos. Y a mirarle y a auscultarle y a hacerle de pronto ciertas musarañas para que entienda que yo conozco de la psicología del ser humano. No es para eso. Y eso no es lo que se utiliza en el discernimiento de espíritus. La psicología apoya para entender algunas cosas y es una ciencia que apoya el conocimiento de personas por qué se comportan de ciertas maneras. Pero la psicología no es el remedio, no es la salida, no es el arma a utilizar. Y nosotros no podemos sentirnos psicólogos. Discernimiento de espíritus no es tampoco, siéntese ahí. Y empezamos a mirarle de una manera extraña. No me diga nada. No me diga nada. Y lo vamos mirando. Es que le estoy leyendo la mente. Soy el lector de la mente. No me diga nada. Usted no necesita decirme nada. Y hacemos. Sí, de pronto algunos han pasado por personas que han actuado así con ustedes. ¿Sí? Para darle un consejo, para decirle algo. No es eso, no es lectura de la mente. Discernir las cosas espirituales no es eso. No es tampoco la capacidad de encontrar fallas en las personas. Siéntese ahí, cuénteme y dígame, porque hay que descubrir dónde está la falla. Hay que descubrir dónde está el error. Hay que descubrir dónde está el problema. ¿Dónde es que está usted equivocado? Quienes utilizan este tipo de comportamientos con las personas que deberían aconsejar están siendo usadas por algo que han denominado un espíritu maligno que se denomina el hallador de faltas. Usted no puede ser perfecto. ¿Quién dijo? Usted tiene sus fallas, vamos a descubrirlas. Y entonces yo soy el duro, hable y comente y diga hasta que le encontremos dónde está fallando. Hay personas que andan detrás de, es que ese no puede ser perfecto. Todos hablan bien, ese no puede ser perfecto. Ese tiene su guardado. Y yo se lo voy a descubrir. Eso no es discernimiento de espíritus. No es algo que se denomina jocosamente el espíritu de sospecha. Ya me lo sospeché, ya me lo sabía, ya lo descubrí. Y hay gente que sin tener nada que ver son descubiertos por el espíritu de sospecha.
Y en eso entonces vienen rechazos y vienen situaciones que generan conflictos y demás por simples sospechas. Porque se nos ocurrió que fulano, miren lo que pasa. Y hay muchas veces en las congregaciones, el pastor salió volado y pasó por delante. ¿Qué le hice yo al pastor? Pastor, casi me tumba y no me saluda. Ya desconoce quién soy yo. Ya ni me mira. El pobre iba porque allá le hicieron señas de que se apurara, que tenía que ir a contestar una llamada. Y salió volado a contestar la llamada. Pero la sospecha es que él ya me está odiando, me está desconociendo, ya no me quiere, ya solamente le preocupan los diezmos que yo doy, pero no más. Hay gente así. Esa es la vida práctica. Ahora, note usted, eso no pasa aquí, pasaba en las iglesias donde yo había estado. Eso es armarse la película. Hay gente que tienen una capacidad para armar películas, ¿sí? Y hay unas personas cualquiera que un día se sienta y de pronto sale cabizbaja y de pronto no saluda a nadie. Pastor, ¿qué será lo que le pasa a la hermanita Juana? La hermanita Juana, ay, quién sabe en qué lío anda. ¿Quién sabe en dónde está metida ahora? Ay, Señor, esta mujer, quién sabe qué espíritu la tiene ahora. Porque salió cabizbaja, no saludó a nadie, no miró a nadie, está ahí. De pronto el pastor quiere discernir bien y busca a Juana. Y le pregunta, Juana tiene un familiar en la clínica, en la UCI. Está problemado el familiar. Es un familiar cercano. Es alguien que quiere. Está preocupada. Y su mente está por allá. Pastor, ayúdeme a orar por mi tía que está grave en la UCI. No era que odiaba, no era que no quería saludar, ¿cierto? Hay gente que armamos películas por sospecha o por espíritu de adivinación. A toda hora, eso es eso. Póngale la firma. Así es. Lo dije yo que me las sé todas, yo que me las conozco todas. Es que yo no nací ayer. Y entonces, adivinado. Todo lo entienden, todo lo interpretan, todo lo saben, pero están adivinando. Eso no es discernimiento de espíritus. Es más bien, es reconocer al espíritu detrás de la situación. ¿Qué es lo que hay? Pero reconocer, conectado con Dios, con el Espíritu Santo, qué es lo que en realidad está pasando detrás de la situación. Eso sí es discernimiento de espíritus. No en la mente, no en la carne, sino conectado con el Espíritu. Señor, muéstrame. Señor, ayúdame a entender. Señor, aclárame. Señor, manifiesta. Saber que no somos nosotros, que no es nuestra capacidad, sino que el Espíritu sí nos puede ayudar a hacer una tarea de ayudar a otra persona que está con alguna situación. Esa es la verdadera interpretación de lo que es el discernimiento de espíritus. Pablo encontró una muchacha que hablaba muy bonito de él, ahí públicamente, cuando Pablo predicaba. Y salía a las calles y decía, ese es Pablo, el hombre de Dios, el apóstol Pablo, el ministro de Dios, el hombre que cree en Jesús, que se inspira. Y hablaba muy de él.
de Pablo, bien. Pero Pablo, con el Espíritu Santo guiándolo, entendió que esa señorita era siendo usada por el espíritu enemigo. Amén. Hablaba bonito, hablaba bien, poniendo a Pablo pues como el gran personaje, para que Pablo más bien se vanagloriara. No, Pablo entendió que ahí había un espíritu. Eso está en el libro de Hechos de los decíamos domingo, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, capítulo 16, en el versículo 17. Y anoten, miren que en 2 de Corintios capítulo 11, versos 13 al 15, el Señor nos amonesta a conocer los falsos maestros a través de el discernimiento de espíritus. La primera carta del apóstol Juan, la primera de Juan, capítulo 4, los primeros 3 versículos también nos enseñan a probar los espíritus, examinar qué es de Dios y qué no es de Dios, qué pensamientos sí son de Dios y cuáles no. Este discernimiento de espíritus Dios nos lo da a la iglesia, es para que cuando conozcamos la situación de alguien, oremos por ese alguien, para guerrear por la vida de esa persona, ponerla en las manos del Señor y reprender al enemigo que quiera atacar a esa persona a través de una situación. Es batallar contra el enemigo. Nuestras batallas no son contra las personas, sino contra las potestades, contra el enemigo que quiere hacer la tarea. No es para que nosotros seamos infidentes con lo que el Señor nos revela de las personas que están en alguna situación, unas peores que otras, pero no es en ningún caso para llevar eso a la infidencia. Este discernimiento no implica revelaciones extrabíblicas misteriosas. Esto no es que nosotros nos paramos ahí de tal manera que en este sitio el Espíritu Santo me va a hablar de una manera, en una voz por allá, y con un fuego que me caiga encima y una luz que... No, el Espíritu simplemente nos habla, nos dice, nos guía, nos aclara. Es algo que ocurre que nosotros en un momento podemos recibirlo interno, no tiene que ser nada extrasensorial, no es una cosa pues estrambótica, nada de eso, es algo natural, porque el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y eso es sencillo. Él vive con nosotros para apoyarnos a nosotros. Ustedes se imaginan si nosotros tuviésemos la capacidad a toda hora desde que nos levantamos de creer que el Espíritu Santo está aquí al lado mío. Amén. ¿Se imaginan qué podemos nosotros sentir y hacer? Saber que Él está ahí conmigo al lado. Primero me voy a preocupar por no embalarla. Amén. Sí, porque Él está ahí conmigo. ¡Qué pena! Si yo hago lo que no debo hacer. Pero también cuando se me presenta alguna situación, qué bonito que Él me dice, por ahí es. ¿Sí? Porque está conmigo. Y no es indiferente. Él está ahí para ayudarme. Para decirme, es por ahí. Amén. Ahora miremos que en la vida práctica, en la vida cotidiana, los dones de revelación son para eso, para usarlos en la vida práctica. Y resulta que hay varias cosas en las cuales se necesita el discernimiento de espíritus. Pero también se necesita saber si vamos a discernir en la carne o en el Espíritu Santo.
si somos cristianos, somos discípulos del Señor, el Señor siempre va a estar con nosotros. No es por raticos. Amén. Eso significa que yo soy discípulo del Señor siempre. Amén. Amén. Así esté durmiendo. Soy el discípulo del Señor. Entonces, ojo con lo que a veces hacemos. Estas cositas las decido yo. Ay, son minucias. Ay, son bobaitas. Son cosas así. ¿Para qué meto al Espíritu Santo ahí? ¿Para qué consulto a Dios? Yo soy capaz. Si yo ya soy adulto, ya soy maduro, ya la experiencia. Y entonces le decimos al Espíritu Santo, fresco, que en esta no lo necesito. Yo soy suficiente. Somos así. Ay, pero cuando se presenta el gran problema, ay, sí, venga para acá. ¿Sí? Así es que nosotros nos comportamos. Creo que no debe ser así. Creo que debe ser en todas las ocasiones el Espíritu Santo ayudándonos. Amén. En todas, en todas, en todas. Amén. Tenemos negocios. Y a veces tomamos decisiones nosotros y fallamos en los negocios. Porque las tomamos, las decisiones, solitos, nosotros en nuestra capacidad. No discernimos. Nos asociamos con el que no es. A veces nosotros entonces tomamos decisiones de hacer viajes. Nosotros tomamos decisiones de hacer compras, de comprar un vehículo, de pronto nosotros tomamos decisiones del empleo, de entrar a una empresa o de salirnos de una empresa. Nosotros. Pero miren el éxito de esas decisiones si nosotros las tomamos guiados por el Espíritu Santo. A pesar de que son decisiones aparentemente humanas, en la dimensión humana. Pero es que somos hijos de Dios. Amén. Y ahí Él está para ayudarnos. Y entonces a veces nosotros escogemos el empleo que sí resultó bueno, pero había uno mejor. Amén. Había uno que el Señor quería darnos y era mejor. Pero como a Él no lo consultamos, no le permitimos, no discernimos, sino tomamos la decisión, la más rápida, a la ligera. Aquí hay un poco de muchachos y muchachas. Y de pronto más de uno, si no es todos, de pronto ya están pensando en que hay una institución que se llama, eso de los corazones es para los amores. Eso de los corazones tiene que ver con las parejas, eso tiene que ver con los hombres y mujeres, con jóvenes y jovencitas. Duro y difícil que es cuando esas decisiones no se hacen bien. Y mucho cuidado porque, y disciernan lo que les voy a decir, disciernan lo que les voy a decir. Jesús, el Señor, es tan respetuoso que la joven o el joven que usted escoja va a ser su esposa o su esposo y Él se lo respeta. Pasados los años la embarré, esa no era, pero usted la escogió o usted lo escogió y el Señor lo respetó y Él respalda la institución del matrimonio y ayuda como más pueda para que eso funcione. Pero qué bonito sería si desde el principio esa decisión la tomamos con una buena ayuda. Amén. Y no, mire, solo por la vista, solo por los ojos. ¿Ah? Eso no es suficiente. Y hay mujeres que son muy, pero muy, muy, muy lindas, reinas de belleza, pero por allá el sabio Salomón escribió
algo bien interesante. Que la mujer, muy bella, muy linda, pero sin Entendimiento. hay una versión que dice sin sesos, sin cerebro, sin nada aquí, vacía, huequita. Miren la comparación que hace Salomón. ¿Ustedes conocen la lechona tolimense? Es un animalito, sí, que tiene un nombre muy particular y cocinadita es sabrosa. Ese lechón, si se le pone un zarcillo de oro, ¿qué atractivo tiene la lechona con un zarcillo de oro en el hocico? Eso lo dice la escritura ahí, Salomón lo enseñó. Ojo, no solo a la vista es que está el atractivo del ser amado. Debe tener algo por acá, algo de sentimiento. ¿Ustedes saben qué es la etapa del novio? Esa palabra no es traída de los cabellos, de los que yo tengo. Esa palabra dice eso, es que hay mucha gente que no vio y la embarró, no tuvo discernimiento, no se dejó ayudar y después pague las consecuencias. Ojo que con el Señor no hay barajar de nuevo y vuelva y escoja. Lo que fue, fue. Y algunos damos gracias al Señor porque Él nos ayudó a escoger. Y ahí estamos, por ahí está. La que me aguanta. Y ya vamos para 47 años. Novio. Algo vi. Listo, entonces, el discernimiento de espíritus es un don que complementa a la sabiduría y al conocimiento. Y hay un evento que estamos cerca, y con esto voy a concluir. Estamos a menos de 2 meses de un evento que yo lo llamo algo así como tierras movedizas. En el país entramos en una etapa de elecciones de carácter político para elegir unos dignatarios en las regiones, en los municipios, en las capitales, en los departamentos. Yo lo llamo tierras movedizas porque no hay, es algo como acá, ¿sí? Que si no sabe uno poner bien los pies donde es, la puede embarrar. Miren que se necesita mucho discernimiento para eso que se va a presentar. Ustedes, los que han estado prestando servicio militar, o aunque no, en las noticias nos enseñan que hay campos minados. ¿Saben qué es eso, cierto? Campos minados, minas que explotan. Si uno va caminando y no tiene cuidado, activa una de esas quiebrapatas, es que llaman, ¿cierto? Quiebrapatas, y explota. Y hay soldados que han perdido sus piernas o hasta la vida, o un animalito que está, un perrito, por esas minas que están por ahí sembradas en el campo minado. El campo de la política es un campo minado, peligrosísimo. Disciernan lo que yo les digo. Disciernan significa que no traguen entero. Piensen, déjense dirigir por el Señor, no por la persona. Muchos cristianos hemos creído y querido cristianizar la política, meternos de cuerpo entero allá.
la práctica y el ejercicio ha enseñado que es el resultado todo lo contrario. La política se ha politizado la cristiandad, a los cristianos. No hemos hecho la tarea, pero ellos sí la han hecho. Y entonces muchos que han sido llamados a predicar, ¿qué dice la gran comisión? Ir por todo el mundo, ¿hacer qué? Discípulos. Pero la versión moderna dice hacer política. Ir a hacer política. Algunos leen la versión moderna. Piensen esto. Sé que no se va a dormir ninguno en este instante, porque tiene que pensar que Él nos manda a discipular, pero no nos saca del mundo, y en el mundo tenemos obligaciones, y una de las obligaciones está ahí: participar bien del derecho a votar. Eso no nos lo quita. Discernir. Las personas que vienen nos hablan lo que nosotros queremos escuchar. Ellos nos dicen, el discurso de ellos es todo lo que la gente quiere escuchar. Que tiene hambre, que no, que le habla de cómo le va a dar alimento, de cómo producir. La realidad es otra cuando llegan allá. Sí, es diferente. Pero el discurso es según lo que la gente quiera escuchar. No les estoy diciendo mentiras cuando ha habido candidatos a A o B o C instancia que llegan a las iglesias con unas caritas de ángeles, ¿sí? Como el profeta Elías, para proveer a la viuda. Y la gente sale corriendo a decir, ¿dónde es que hay que votar? Pero esas personas, esa cara la transforman cuando están. Miren que ha habido personas que han ido a las mega iglesias, son un atractivo porque son miles de potenciales votos, y los políticos saben que hay mucha gente y tratan de meterse por ahí. Ha habido unos que van y hasta se arrodillan y oran la oración de fe. Yo no les estoy inventando, no voy a hablar de quiénes, pero lo han hecho y eso sale. Ay, qué bendición en la iglesia, fulano de tal aceptó al Señor. Y a los pocos está por allá en los montes de la Sierra Nevada, también arrodillado con los indígenas que les están hierbas y no sé qué cosas comiendo por ahí, y después están allí donde nuestros vecinos, para allá, de la Basílica de Chiquinquirá, también van para allá, porque hay que ganar poticos, no importa lo que hay que hacer. En una mega iglesia que tiene la estrategia de los grupos de las células, un candidato a la alcaldía capital resultó integrado en una célula, y estuvo en una célula acompañando la célula, y estuvo su buen tiempo en la célula, hizo todo lo que había que hacer, y lleva a la esposa y acá y allá, y llegó el momento en que no salió, perdió su candidatura, y ni más en la célula, y ni más en la reunión de la iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Buscando discernimiento. Necesitamos en esta época también. Hagamos el ejercicio. Dios no nos va a decir así, cerramos los ojos y Él nos dice, vote por Eche. Él no se mete en eso, no lo hace, pero sí nos ayuda dándonos paz cuando hagamos nuestro ejercicio. Y una vez que lo hagamos, simplemente tengamos paz. La persona va allá, hace lo que hace, lo hace bien o lo hace mal,
allá van. Pero nosotros lo hemos hecho con honestidad, con tranquilidad y creyendo que estamos haciendo nuestra labor. Y a eso se lo dejamos al Señor, que de ahí en adelante, ¿qué nos toca hacer? Orar por los que están en eminencia, los reyes, los que están ahí ocupando sus posiciones, para ver si de pronto hacen las cosas bien. Pero no somos los culpables si lo hacen mal. Señor, podemos ahora pedirle que Él nos dé discernimiento en todas las acciones que vayamos a cumplir de aquí en adelante. Señor, te bendecimos. Sabemos que el Espíritu Santo está cerca y está en nosotros y quiere ayudarnos, y quiere apoyarnos, y quiere guiarnos. Ayúdanos a sentir que esto es una necesidad de nosotros, que debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, para saber que así como Jesús estuvo con los discípulos y muchos no lo entendían, nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo y a veces lo dejamos de lado. Señor, ayúdanos para estar siempre sabiendo y estando seguros que tú eres nuestro apoyo, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra guía, nuestro abogado, el que nos saca adelante para que no cometamos errores, nos ayuda para tomar bien las decisiones. En este momento te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que podamos nosotros entender que sin ti seríamos un fracaso, pero contigo tenemos toda la vida llena de éxitos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.